Hay gente que causa risa cuando tratan de mentir sobre Cuba socialista, la que del yanqui se rió. Hablan mal los que salieron cuando el pueblo levantó sus manos contra el tirano, contra el yugo explotador. Cuba se hizo su mundo. Continuamos. Ustedes saben que al principio de este discurso el comandante Fidel dice: yo no voy a andar con melindre, yo vine a decir la verdad, yo vine a sentarme aquí a decir, o sea, pues vine a pararme aquí a tirar un discurso y decir la verdad. Hace una radiografía de lo que era la Cuarta República. Yo quiero que hoy, porque esa radiografía la hizo él en el año 2000, y yo quiero que hoy, esa radiografía que él hizo sea comparada con todos nuestros errores, lo que es Venezuela después de 14 años, después de 15 años con la Revolución Bolivariana. Yo quiero que hagan una comparación. Quiero que la hagan. Rueda. Prepárense. Los que tanto se afanan en mentir, calumniar y conspirar contra las ejemplares relaciones entre ambos países, obstaculizar la visita oficial de la delegación cubana y distorsionar el sentido de la cooperación económica entre Cuba y Venezuela, debían explicar al pueblo venezolano por qué en un país con tan enormes recursos y un pueblo laborioso e inteligente, la pobreza alcanza el fabuloso índice de casi 80% de la población. Citaré solo algunos desastrosos ejemplos. Según fuentes de la CEPAL y la Comunidad Andina, los sectores pobres que hace una década concentraban ya el 70% de la población, 8 años después se elevaban a más del 77%. Entre ellos, la indigencia pasó del 30 al 38%. El desempleo se incrementó al 15,4%. Y el empleo precario del sector informal abarca el 52% de la fuerza de trabajo. Anteriores cifras oficiales señalaban índices de analfabetismo por debajo del 10%. Fuentes oficiales del Ministerio de Educación venezolano estiman que el analfabetismo real hoy alcanza el 20% de la población. El 50% de los jóvenes interrumpen sus estudios por razones económicas. Un 11% debido al rendimiento escolar. Un 9% por carecer de oportunidades. Estos datos suman un 70% de los jóvenes estudiantes afectados. Solo en los últimos 21 años se fugaron de Venezuela 100.000 millones de dólares, una verdadera sangría
de recursos financieros venezolanos indispensables para el desarrollo económico y social del país. Abruman las cifras procedentes de variadas fuentes y no siempre coincidentes. Es imposible incluir todas las calamidades que ha heredado la revolución bolivariana. Existe, sin embargo, una de ineludible mención que puede evidenciarlas de forma casi matemática. La relacionada con la mortalidad infantil, tema altamente sensible de carácter humano y social. Los datos de la UNICEF señalan que en 1998 la mortalidad infantil en menores de 1 año alcanzaba en Venezuela el índice de 21,4 por cada 1.000 nacidos vivos. La cifra se eleva a 25 si se incluyen también los que fallecen antes de cumplir los 5 años de edad. ¿Cuántos niños venezolanos habrían sobrevivido si a partir del proceso político iniciado en 1959, casi simultáneamente con la Revolución Cubana, en Venezuela se hubiese reducido la mortalidad infantil al ritmo y los niveles alcanzados por Cuba, que pudo reducirla de un estimado de 60 a 6,4 en el primer año de vida y de 70 a 8,3 en niños de 0 a 5 años. Los datos arrojan que en ese periodo de 40 años, entre 1959 y 1999, murieron en Venezuela 365.510 niños que habrían podido salvarse. En Cuba, con una población en 1959 que no alcanzaba los 7 millones de habitantes, la revolución ha salvado la vida de cientos de miles de niños gracias a la reducción de los índices de mortalidad infantil que hoy se encuentran por debajo de los de Estados Unidos, el país más rico y desarrollado del mundo. Ninguno de esos niños salvados es analfabeto al cumplir los 7 años y decenas de miles son ya graduados universitarios o técnicos calificados. Solo en el año 1998, en que concluye la nefasta etapa que precedió a la revolución bolivariana, murieron en Venezuela 7.951 niños menores de 1 año que habrían podido salvarse. Esa cifra se eleva a 8.833 si se consideran las edades comprendidas de 0 a 5 años. He mencionado en todos los casos cifras exactas a partir
de datos oficiales publicados por entidades de Naciones Unidas. Tal número de niños venezolanos muertos en un año es superior, escuchen bien, por favor, al de los soldados de ambos contendientes caídos en las batallas de Boyacá, Carabobo, Pichincha, Junín y Ayacucho juntas. 5 de las más importantes y decisivas de las guerras de independencia libradas por Bolívar, de acuerdo con los datos históricos conocidos, aun cuando los vencedores en sus partes de guerra hayan elevado las cifras de las bajas enemigas y reducido u ocultado las suyas propias por razones tácticas. ¿Quiénes mataron a esos niños? ¿Cuál de los culpables fue a la cárcel? ¿Quién fue acusado de genocidio? Las decenas de miles de millones de dólares malversados por políticos corruptos constituyen un genocidio, porque los fondos que roban al Estado matan a un incalculable número de niños, adolescentes y adultos que mueren por enfermedades prevenibles y curables. Tal tipo de orden político y social verdaderamente genocida con el pueblo, y donde las protestas populares son reprimidas a fuerza de balazos y matanzas, es presentado a la opinión mundial como modelo de libertad y democracia. La fuga de capitales es también genocidio, cuando los recursos financieros de un país del tercer mundo son trasladados a un país industrializado. Las reservas se agotan, la economía se estanca, el desempleo y la pobreza crecen, la salud y la educación populares soportan el mayor peso del golpe y eso se traduce en dolor y muerte. Más vale no hacer cálculos. Es más costoso en pérdidas materiales y humanas que una guerra. ¿Es eso justo? ¿Es democrático? ¿Es humano? La cara de ese modelo de orden social se puede apreciar a la entrada de las grandes ciudades de nuestro hemisferio, repletas de barrios marginales, donde decenas de millones de familias viven en condiciones infrahumanas. Nada de eso ocurre en la bloqueada y difamada Cuba. Si se me permitiera reflexionar un poco o decir en voz alta lo que pasa por mi mente y nadie lo tomase como una injerencia, les diría: siempre he creído
que con una administración eficiente y honesta, Venezuela habría alcanzado en los últimos 40 años un desarrollo económico similar al de Suecia. No puede justificarse la pobreza y las calamidades sociales que documentos y boletines oficiales de Venezuela o revistas serias de organismos internacionales expresan. Quienes la gobernaron desde aquellos días en que por vez primera visité este Parlamento, crearon las condiciones para el surgimiento inevitable del actual proceso revolucionario. Díganme ustedes si todo lo que el comandante dijo allí no es precisamente la causa del 27 y 28 de febrero, del estallido. Robo, corrupción, de todo se hizo en la Cuarta República. Fueron 40 años la oligarquía haciendo lo que le daba la gana y la burguesía haciendo lo que le daba la gana. Y ahí estaba el comandante Fidel esgrimiendo datos de la CEPAL, datos de la Organización de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, datos. Y eso duele. 14 años después nosotros tenemos muchachos que no saben de estos datos. Y esos datos los estaba dando el comandante Fidel en el año 2000. 2000. ¿Tenemos errores? Sí. Pero regresar a la Cuarta República, o como mencionó el señor Leopoldo López cuando agradeció al padre de la democracia, Rómulo Betancourt, que era su inspiración. Eso es mierda. Y ustedes lo saben. Eso es mierda. O la María Corina Machado, todos defendiendo porque juegan al tiempo. Juegan al tiempo. Juegan a ese padre tiempo que convierta la memoria en algo frágil. Ahora vienen unas recomendaciones que da el comandante allí. Él habla no de una copia de modelo, no. Él incluso da las recomendaciones en el año 2000, teniendo como marco, porque él lo dice allí, teniendo como marco una sociedad de mercado. Y vean ustedes lo que dicen, que aquí es donde nosotros tenemos que opinar igual. Tenemos que ir a esa revisión de cuáles son los errores que nosotros heredamos de la Cuarta República y lo estamos repitiendo. Vean ustedes lo que recomendaba, recién entrando el comandante Chávez, lo que recomendaba Fidel en el año 2000. Rueda. ¡Prepárense! Los que añoran el regreso a los años perdidos no volverán jamás a ganar la confianza de un pueblo o del pueblo si la nueva generación de líderes que hoy dirige el país logra aunar fuerzas, estrechar filas y hacer todo lo que esté en sus manos. ¿Es posible hacerlo dentro del modelo constitucional y político recién elaborado y aprobado? Mi respuesta es sí.
la enorme autoridad política y moral que emana de lo que la revolución bolivariana puede hacer por el pueblo, aplastaría políticamente a las fuerzas reaccionarias. La cultura y los valores revolucionarios y patrióticos que ello engendraría en el pueblo venezolano harían imposible el regreso al pasado. Cabría otra pregunta perfectamente lógica y mucho más compleja. ¿Puede, bajo el esquema de una economía de mercado, alcanzarse un nivel de justicia social superior al que existe actualmente? Soy marxista convencido y socialista. Pienso que la economía de mercado engendra desigualdad, egoísmo, consumismo, despilfarro y caos. Un mínimo de planificación del desarrollo económico y de prioridades es indispensable. Pero pienso que en un país con los enormes recursos con que cuenta Venezuela, la revolución bolivariana puede alcanzar en la mitad del tiempo el 75% de lo que Cuba, país bloqueado y con infinitamente menos recursos que Venezuela, ha podido lograr desde el triunfo de la revolución. Ello significa que estaría al alcance de ese gobierno erradicar totalmente el analfabetismo en pocos años, lograr una enseñanza de alta calidad para todos los niños, adolescentes y jóvenes, una cultura general elevada para la mayoría de la población, garantizar asistencia médica óptima a todos los ciudadanos, facilitar empleo a todos los jóvenes, eliminar la malversación, reducir al mínimo el delito y proporcionar viviendas decorosas a todos los venezolanos. Una distribución racional de las riquezas mediante sistemas fiscales adecuados es posible dentro de una economía de mercado. Ello requiere una total consagración al trabajo de todos los militantes y fuerzas revolucionarias. Se dice fácil, pero en la práctica constituye un trabajo sumamente difícil. A mi juicio, en lo inmediato, Venezuela no tendría otras alternativas. Por otro lado, no menos del 70% de sus riquezas fundamentales es propiedad de la nación. No hubo tiempo suficiente para que el neoliberalismo
las entregara todas al capital extranjero. No necesita nacionalizar nada. El periodo que hoy atravesamos y estamos superando en Cuba nos ha enseñado cuántas variantes son posibles en el desarrollo de la economía y en la solución de los problemas. Basta con que el Estado desempeñe su papel y haga prevalecer los intereses de la nación y del pueblo. Hemos acumulado en abundancia la experiencia práctica de hacer mucho con muy poco y lograr un elevado impacto político y social. No hay obstáculo que no pueda vencerse, ni problema sin solución posible. Para ser objetivo, me falta añadir mi criterio de que hoy en Venezuela solo un hombre podría dirigir un proceso tan complejo: Hugo Chávez. Y esas recomendaciones las hizo dentro de un sistema de mercado, ¿no? Sistema de mercado. ¿Qué pedía él ahí? Control. El Estado tutor. Estado controlando. Combate a la corrupción. Combate a la ineficiencia. Eso es lo que estaba él diciendo ahí, recomendando. Dentro de un sistema de mercado en donde nosotros sabemos, siempre se mueve el capitalismo como base fundamental de la perversión del hombre. Y él lo dijo ahí. ¿Cuántos recursos se tienen? Ahora en 15 años, ve todo lo que ha pasado. Repetimos, ¿tenemos errores? Sí, sí los tenemos. Es cuestión de control. Por eso es que estos vagabundos y los que crean las crisis andan asustados en el momento en que les llega Orlando Borrego, pues, por ejemplo. Igual pasó cuando se empezaron a instalar en plenas crisis de Corpoelec, en plenas crisis, ¿se acuerdan de la pasada sequía que fue terrible? Se empezaron a instalar las plantas para poder sustituirla. Y fue con la ayuda de Cuba. Bueno, ¿qué no se dijo? ¿Qué no se hizo en contra del gobierno cubano? Y eso por no decir cosas terribles ante un pueblo que siempre ha estado ayudando, trabajando al lado de nosotros. Pero viene lo que él llamó la posibilidad del atentado. Lo que pasa es que pasaron 14 años. En este caso 12. Vamos a ver, rueda. ¡Prepárense! ¡Cuidado! Su muerte intencional o accidental daría al traste con esa política. Traería el caos. Y él, por cierto, lo he ido conociendo poco a poco, no contribuye en nada a su propia seguridad. Es absolutamente renuente
al mínimo de medidas adecuadas en ese sentido. Ayúdenlo ustedes. Persuádanlo sus amigos y su pueblo. No les quepa la menor duda de que sus adversarios internos y externos tratarán de eliminarlo. Se lo dice alguien que ha vivido la singular experiencia de haber sido objeto de más de 600 conspiraciones con mayor o menor grado de desarrollo para eliminarme físicamente. Un verdadero récord olímpico. Los conozco demasiado bien. Sé cómo piensan y cómo actúan. Este viaje a Venezuela no es la excepción. Sé que una vez más han acariciado la idea de encontrar alguna posibilidad de llevar a cabo sus frustrados designios. Esto carece realmente de importancia. A la inversa de lo que ocurre en este momento con el proceso venezolano, en Cuba siempre hubo y habrá siempre, incluso muchos que pudieran realizar mi tarea. He vivido además muchos años felices de lucha. He visto convertidos en realidades gran parte de mis sueños. No soy como Chávez, un líder joven lleno de vida, al quien le quedan por delante grandes tareas que realizar. Él es quien debe cuidarse. Cumplí mi palabra. Les hablé con entera franqueza, sin melindres ni excesiva diplomacia, como amigo, como hermano, como cubano, como venezolano. Les agradezco profundamente la generosa atención prestada. Hasta la victoria siempre. En aquel momento, un atentado contra el comandante Chávez era indudablemente provocar un caos. Ya han pasado 15 años de la Revolución Bolivariana. No hablamos de caos, pero sí tenemos ahora, primero, apartando el hecho de que nosotros creemos, y hay mucha gente que lo cree así, al comandante Chávez lo mataron. Pero después de 15 años nosotros tenemos ahora un reto. Después de 15 años de revolución, tenemos un reto.
construir precisamente lo que venía construyendo el comandante Chávez. Construir, consolidarlo, irnos hacia lo que yo llamaba ayer el punto de no retorno. Y para ir al punto de no retorno nosotros necesariamente tenemos que profundizar, ir hacia la profundización de la revolución. Ya la medida que toma el presidente Nicolás Maduro es reestructurar el Estado para que el Estado no sea una carga, sino que se convierta en un ejecutor. O sea, o que se convierta en mecanismo de ejecución de toda la política revolucionaria, sociales, económicas. Indudablemente nosotros tenemos otras cosas, o digamos otros frentes de batalla, en donde estamos, digamos, tenemos falencias allí, pues tenemos fallas que nosotros tenemos que atacar, que es el caso de y esto se habló durante mucho tiempo, que es el caso de la creación de cuadros, y cuadros que tengan la capacidad de discernir y de entender cuáles son los peligros y qué representa el peligro de un retroceso, por ejemplo, en las políticas revolucionarias, qué representa un peligro de la conformación de tendencias que sean perniciosas. Y digo perniciosas porque estén nada más que ubicando el poder como objetivo. La capacidad que tenga el pueblo de organizarse, de ir a la construcción y a la profundización de la revolución, siempre al lado. Y yo vuelvo otra vez a tomar aquí, cuando yo veo esto, lo que me da es risa, porque te hablan aquí de cuatro poderes de la revolución, ¿no? Aquí está, es el presidente Nicolás Maduro, quien es el que está al frente de la revolución. Lo demás son especulaciones, y si no son especulaciones tenemos que luchar contra ellas. El hecho claro es que nosotros tenemos un objetivo. Ahí el comandante Fidel fue claro, no, como dice él, no habló con melindres, no fue a decir todo estaba bien. Y sigue siendo hoy el comandante Fidel un crítico muy duro de lo que se haga mal o un apoyo sincero de lo que se esté haciendo bien. Fidel, como dijeron en una oportunidad, la historia lo absolvió, igual como absolvió a nuestro comandante. La idea es que a nuestro pueblo ahora, sea absuelto en la construcción de la patria grande, en la construcción de la patria, no solamente por Venezuela, es por el mundo, por lo que viene. Esto es bien bueno que nosotros lo combatamos. Estamos viendo cómo estas basuras, estos puercos siguen atacando y siguen tratando de direccionar, es lo que le llaman, crear crisis. Y esas crisis se las van a tener que tragárselas, porque a medida que pasa el tiempo, este pueblo sigue siendo más sabio, aprende de acuerdo a las experiencias que va viendo y aprende de acuerdo a lo que percibe. Porque este pueblo sí tiene algo que lo aprendió con Chávez. Lo aprendió con Chávez, que primero tiene voz y segundo empezó a olfatear desde hace bastante tiempo nuestros errores, y era lo que decía el comandante Fidel, hay que poner el oído y escucharlo. Bien, estuvimos transmitiendo para ustedes a través de Macunaí Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. Gracias por comunicarse también, y también a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Gracias por comunicarse con nosotros a través de La Hojilla en TV, La Hojilla MK TV y @MK104 piso 9 FM. Mañana tenemos que resolver lo de las radios, ¿no? Y esto es un llamado que por favor yo le hago a todas las radios que nos están transmitiendo en este momento. Nosotros necesitamos que se comuniquen. ¿Cuál es el teléfono de acá de la radio? 0212 422
28 27. Repito, 0212 422 28 27. Queremos saber quiénes nos siguen transmitiendo y bueno, quienes se hayan apartado porque tienen programas nuevos o tienen programas en la hora de la hojilla, bienvenido sea. Y un abrazo a todos, camaradas, por habernos seguido transmitiendo. Chao, hasta mañana. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monroy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta. Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.